Dios miente, ante innumerables interpretaciones de la palabra de Dios, dada a los hombres en la Biblia. No puedo dejar de preguntarme si Dios miente, y esta duda surge, porque ante un mismo tema algunos dan una explicación y otros dan otra completamente diferente sobre el mismo tema. Solo un par de ejemplos entre muchos otros. Los cristianos católicos dicen que está bien tener imágenes en las iglesias, pero los cristianos protestantes dicen que está mal. Y los mismos cristianos protestantes de una denominación dicen que el día sábado se puede trabajar, y otros de otra denominación dicen que el día sábado no se puede trabajar, y es un día que hay que guardar, y tanto unos como otros se fundamentan en la Biblia para decir que están en lo correcto y los demás están equivocados, mostrando la Biblia y leyéndola, aseguran diciendo aquí dice claramente lo que afirman. Sin embargo, los otros toman la misma Biblia en otro libro, lo leen y también dicen que es como ellos lo interpretan. Claro, al leer un versículo o el otro, ambas personas están en lo correcto y al parecer es cierto lo que ambos dicen. ¿Cómo puede ser posible esto? Ya que bajo esta visión, entonces Dios miente, porque no puede ser que en una parte Dios diga una cosa y en otra diga otra. O que, en una parte o libro de la Biblia, de una instrucción y en otra parte diga otra contradiciendo la primera instrucción con la segunda. La única explicación razonable es que Dios miente. En esta disyuntiva que se puede hacer, no puede ser que todos tengan razón, ya que si así fuera entonces, Dios miente. Ante este dilema la solución es clara, hay que ir a la fuente, y la fuente es la santa palabra de Dios entregada a los hombres en la Biblia. Creo que es la solución más lógica, y a su luz, que dice la Biblia, tomemos tan solo un pasaje de ella como guía. En el libro de Números nos dice en Números 23, 19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces claramente la Biblia nos dice que Dios no miente, y si Dios no miente, ¿quién lo hace? Quizás sean los hombres los que mienten, o están equivocados en lo que ellos entienden en sus interpretaciones, y lamentablemente también están enseñando en forma errónea, llevando a muchos cristianos al error y a la condenación eterna. Por eso debemos recordar en todo momento la advertencia de Dios en 2 de Juan, 1, 9, al 11, donde la Biblia nos dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Mandándonos guardar nuestro camino, seguir y a obedecer a Dios en 2 de Juan 8, al 11, y dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido participa en sus malas obras, como ya nos advirtió nuestro Señor Jesús en Mateo 7, 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por tanto, cualquiera que enseñe cosa contraria a lo que directamente nos enseña y ordena Dios, miente haciendo a Dios mentiroso, por lo que esta persona está blasfemando contra Dios, su nombre y el Espíritu. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Todo el que enseña la Biblia, ya sea este pastor, sacerdote, o algún otro, se supone que éste está hablando verdad, y es la verdad que se nos enseña en la Biblia. Ese es precisamente el error más grande que comete todo aquel que va a alguna iglesia a aprender, o a congregarse. Siempre supone que las personas que están enseñando, son de Dios, y esto no siempre es así. Y si el que enseña no es de Dios, y enseña mentira, y las palabras que salen de su boca, son para confusión, no para instrucción, y la mayoría de los que lo escuchan creen lo que oyen, suponiendo que éste habla cosas de Dios, pero al no ser de Dios, esta persona, ofende a Dios, a su Hijo,
y al espíritu con lo que dice, de los cuales se supone está hablando, porque al estar enseñando de la Biblia, los que lo escuchan, equivocadamente suponen, que todas estas cosas que dice están en la Biblia. Y que él o ella habla en nombre de ellos, y al no ser reales muchas de sus palabras, sino que son palabras inventadas por ellos mismos, estos blasfeman mintiendo y engañando a multitudes. Por eso Jesús también nos advierte de estos mentirosos, que mezclan algunas verdades de la Biblia, con sus propias palabras mentirosas, y al mezclar sus mentiras, con algunas verdades de la Biblia, los que lo escuchan, creen que todo lo que estos dicen, es verdad y así logran engañar a la gente. Por eso Jesús nos continúa diciendo en Mateo 12, 30 al 32, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Además, nos repite diciendo en 2 de Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está usted seguro que está haciendo la voluntad de Dios, y no la suya, o lo que dice el que supuestamente lo está guiando, y usted equivocadamente le está haciendo caso a alguien que no es de Dios? Y continúa hablando en el verso 22 y 23 recordándonos que, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe usted que no todos los que enseñan y predican la Biblia serán salvos? Y si no todos ellos se salvarán, ¿qué cree que va a pasar con los que los siguen? ¿Qué pasará con esas iglesias? Y Dios nos repite vez tras vez, que tengamos cuidado, con quién nos juntamos, y de quién aprendemos o seguimos. Como en Mateo 24, 24, donde nos dice, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún a los escogidos. ¿Nunca le ha pasado a usted que una persona o incluso un pastor dice, explica o enseña de una forma y otro lo hace de otra completamente diferente, sobre un mismo tema, y usted queda intrigado? ¿Por qué pasa esto? Recuerde lo que nos dice la Biblia, en la segunda carta de Pedro, 2 al 6, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Recuerde que cualquiera que enseñe cosa contraria a lo que dice la Biblia blasfema, y sigue el texto en el verso 3 y 4, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no los perdonó a ellos, ¿qué piensa usted que pasará con los que enseñan mintiendo, y a los que los siguen? Y sigue diciendo en el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ya sabe usted que no todas las iglesias serán salvadas, y que la mayoría irán a condenación, juntamente con sus pastores y sus congregaciones. Continúa el texto en el verso 6 diciendo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿está usted consciente que pocas serán las personas que se salvarán, debido a la rebeldía y desobediencia de la mayoría, y que todas estas personas rebeldes, se condenarán a pesar de estar en una iglesia y estarse congregando, porque ellos hacen su propia voluntad y no la de Dios? No debemos olvidar lo que se nos enseña en el libro de Proverbios 14, 12 diciéndonos que, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿El recto camino marcado por Dios, o estamos haciendo nuestro propio camino, acomodando las reglas dadas por Dios a nuestra conveniencia o comodidad? Recuerda que en Gálatas 6, 7 Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre enseña mentira, o aprende mal por esa mentira, y si el que aprendió mal también él enseñará mentira, entonces tanto él como a los que enseña, vivirán en mentira,
contradiciendo la voluntad de Dios. Por tanto, vive en rebeldía directa contra Dios, por lo que su fin es camino de muerte, y no de vida para salvación, sino que va a condenación. Por eso sí todos enseñan lo que dice la Biblia, porque hay tanta diferencia entre lo que enseñan unos y otros. Es más, aun cuando todos los cristianos católicos o protestantes, sin importar de la denominación que sean, coinciden en que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella no hay error o fallas, y que las sagradas escrituras son inspiradas por Dios mismo, por lo que siempre dicen la verdad, y ésta no se equivoca. Por lo tanto, la Biblia es la única guía espiritual para la humanidad entregada a nosotros por Dios, y la máxima autoridad, tanto en temas doctrinales, como en temas morales, y no el hombre. Por la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Como lo dice toda la Biblia, por ejemplo, como dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O en 2 de Pedro 1, 21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y Jesús mismo confirmó la inspiración de las Escrituras y la validez de ellas, cuando dijo, en Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, y nos vuelve a repetir en Mateo 24, 35 el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con estas palabras, Jesús confirma la veracidad y la inmutabilidad de las Escrituras, hasta su más pequeño detalle, y el más minúsculo signo de puntuación, sin importar lo que el hombre diga o escriba, siempre las palabras de Dios dadas en las Escrituras de la Biblia estarán primero, y sobre todo deseo, regla, decisión o intención del hombre. Porque esta es la palabra misma de Dios y estas son las únicas palabras con autoridad en temas doctrinales y morales para toda la humanidad dada por nuestro Creador, sean estos cristianos o no, más aún para todo aquel que se dice o se hace llamar cristiano, porque la Biblia y sus palabras vienen de Dios, y Él es todopoderoso, omnisciente, y completamente perfecto. Por tanto, su palabra tendrá la misma naturaleza, y las mismas características de Dios, siendo los mismos textos los que establecen la inspiración de Dios de las Escrituras, las que ratifican que Él es la autoridad suprema en esta materia, sin lugar a dudas son su voluntad, y la Biblia es lo que dice ser, la innegable y autorizada palabra de Dios, dada para la humanidad, y ningún cristiano verdadero puede decir lo contrario a este respecto, siendo la Biblia la palabra perfecta de Dios y su voluntad, para todo hombre. Entonces, ¿por qué existe tanta dicotomía en las enseñanzas doctrinales entre una iglesia y otra? O entre lo que dice o enseña un hombre y otro. Tengamos cuidado en dónde estamos congregándonos, a qué iglesia estamos yendo, a quién estamos siguiendo, y de quién estamos aprendiendo, porque debemos recordar que caminos y enseñanzas hay muchas, pero el camino de Dios, la verdad y la vida es solo uno. Por eso Dios nos recuerda en muchos pasajes de la Biblia, que siempre debemos andar en su ley, y no la que se inventa o cambia a su antojo el hombre, como ejemplo algunos como en Salmo 119, 1, donde dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y Jesús nos vuelve a repetir en Juan 14, 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Además Jesús agregó en Juan 14, 21 y 24, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Además Jesús nos dice en Lucas 13, 24, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán, repitiendo estas palabras en Mateo 7, 13 y 14, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No olvidemos que estamos cada día más cerca del fin.
por lo que es esencial tener un pastor que nos entregue las enseñanzas verdaderas, siempre ajustadas y sometidas solo a lo que enseña la Biblia, sin jamás agregar ni omitir nada, porque desgraciadamente, desde hace ya un tiempo han surgido muchas iglesias que están enseñando doctrinas propias, acomodadas, y diseñadas para mantener entretenidos a los que llegan a ellas y no enseñan la verdadera palabra de Dios, y otras tantas iglesias que iniciaron en la verdad, enseñando como lo indica Dios en su palabra, pero desafortunadamente han ido quedando en el camino, volviéndose a enseñanzas y doctrinas peligrosas, tanto las unas como las otras han ido acomodando las escrituras a los tiempos en que según ellos dicen estamos viviendo, pero lo único que están haciendo es acomodar la palabra de Dios, con el único interés de mantener a una audiencia cautiva, con enseñanzas livianas para entretener a sus congregaciones, con pastores y sacerdotes más interesados en el bolsillo de las personas que de enseñar la palabra de Dios, convirtiendo las iglesias en un negocio, mercantilizando la fe y en lugar de preocuparse de salvar almas, en lo único que están interesados es en salvar sus hipotecas, llenándose los bolsillos de tu dinero, y no siguen el mandato de Dios. Iglesias cuyos líderes desprecian los mandamientos de Dios y no toman en cuenta sus palabras cuando nos dice en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. También nos recuerda seguir sus mandamientos y enseñarlos todos cuando nos dice en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Más adelante de nuevo Dios advierte a los hombres, no agregar o quitar nada de lo que él ha dicho como en Apocalipsis 22:18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Siempre debemos escudriñar la Biblia, como nos lo manda Dios, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos vuelve a advertir sobre los mentirosos engañadores diciendo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, instruyéndonos cómo debemos hacer con todas las enseñanzas que recibamos de otros. Dándonos un ejemplo cómo tenemos que hacer nosotros, y dice en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso día con día, debemos leer la Biblia, y alimentarnos de la palabra de Dios, para aprender de ella, y nadie pueda engañarnos, con falsas doctrinas que nada tienen que ver con la verdadera enseñanza que viene de Dios. Y cada uno de nosotros debemos comprobar lo que se nos enseña, mediante el estudio diario de la Biblia, sin aceptar ciegamente todo lo que escuchamos o nos enseña a alguien. Sin antes comprobar en la Biblia que es cierto lo que se nos enseña, aunque el que nos enseñe sea sacerdote, o un pastor, por lo que también se nos advierte de estos burladores de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Recuerda que el que te salva no es tu pastor, sino nuestro Señor Jesucristo, y la salvación es personal, por lo que el único responsable de tu salvación, o tu condenación, eres solo tú. No permitas que te sigan engañando, y lee la Biblia diariamente, porque si lo haces con un corazón sincero, y deseas aprender la verdad que tiene Dios para ti, Dios mismo se encargará de que aprendas todo lo necesario, mediante el Espíritu que Dios mandará a morar en ti, como nos lo prometió nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero para eso debemos separarnos de esas iglesias y de sus pastores mentirosos y buscar la verdad que Dios nos ha entregado en la Biblia. Por eso Dios también nos advierte diciéndonos en Apocalipsis 18:4 al 6,
y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, dadle a ella como ella os ha dado, por eso siempre, hazle caso, a Dios en la Biblia, que es donde está su palabra y su voluntad, para con toda la humanidad, y para eso solo tienes que leer la Biblia diariamente, solo así podrás identificar a todos los mentirosos engañadores que andan en busca de tu alma, pero para condenarla y no para salvarla, sálvate tú y lee la Biblia. Si te gustó, dale a la manito, comenta, y suscríbete o haz tu pregunta. Y te responderé. Hasta pronto, amigos. Les dejo un pequeño diccionario, con el significado de palabras, términos, y expresiones que aparecen en los textos del video, tomados directamente, de la Biblia Reina Valera 1960, con su significado. Los que les pido comprobar y compararlos en la Biblia, así como comprobar los significados correctos del diccionario, que va a continuación. Bendiciones a ustedes. Y los dejo, con el sincero deseo que este pequeño artículo sea de edificación para su vida, y que usted pueda llegar a la verdad que Dios tiene para toda la humanidad. Diccionario. Doctrina. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Blasfemia. Palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado. Disoluciones. Relajación de la vida y las enseñanzas entregadas. Impíos. Contrario y hostil a la religión. Redarguir. Convertir el argumento. Convencer, reprobar y por implicación amonestar. Prueba, convicción, se trata de presentar evidencia o prueba. Abrogar. Abolir, derogar. Anular una ley o un código. Escudriñar. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Rudimentos. Primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. Filosofías y huecas sutilezas. Manera de pensar o de ver las cosas, que tiene vacío el interior, lenguaje que expresa conceptos vanos o triviales. Concepto excesivamente falto de verdad, de profundidad o exactitud. Tradiciones de los hombres. Costumbres, conservadas por transmisión de padres a hijos. Rudimentos del mundo. Costumbres, conservadas. E imperfectamente desarrolladas. Concupiscencias. Deseo de bienes terrenos y en especial. Apetito desordenado de placeres deshonestos. Fábulas. Relación falsa, mentirosa, de pura invención. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad.